Papá, por favor, no me dejes. La llamaban Madre Tierra. Está suficientemente cerca del sol como para tener agua, aire y fuego. Estaremos juntos de nuevo, lo prometo. Un fósforo se enciende, un hombre pide a una mujer no temer. Del cielo una nave desciende a gran velocidad. El cambio climático provocó que la Tierra se volviera inhabitable. La élite gobernante escapó al planeta Kepler 209. Luego de 2 generaciones se inició el proyecto Ulises. Querían saber si era seguro volver. Sin embargo, la primera misión que fue a la Tierra se perdió poco después de su llegada. Este es el Ulises 2. Al llegar la nave impacta en el océano. Uno de los tripulantes abre la escotilla y ayuda a una de sus compañeras. La lleva a la superficie y regresa por el tercer tripulante. Sin embargo, este está atrapado. Incapaz de hacer algo y al estar por quedarse sin oxígeno regresa a la superficie. La mujer despierta. Se trata de Blake. Al ver a su compañera trata de ayudarla. Sin embargo, esta se ha ido. Blake se levanta, observa a su alrededor y logra divisar la nave. Al acercarse pregunta a su compañero Tucker si se encuentra bien. Tucker sorprendentemente despierta. Blake pide respirar aliviado, ya que la atmósfera es segura. Tucker pregunta qué pasó con la radiación. Blake pide estar tranquilo, ya que el lugar es seguro. Tucker pregunta por su compañera Holden, sin embargo esta se ha ido. Eso lo pone a cargo a él. Tucker pide avisar a la base. Además pregunta cuándo regresará la marea alta. Blake pide darse prisa ya que la siguiente ventana de comunicación en 6 horas. Tucker trata de revisar el lugar, sin embargo la gravedad lo deja desorientado e incapaz de ponerse de pie. Blake pide esperar, ella saldrá a investigar. Blake camina por la costa, un lugar inhóspito. Tucker logra llegar hasta la cabina, pregunta qué ha visto. Blake toma algunas muestras además de encontrar la fauna que habita. Tucker pide activar el biómetro. Llevan tiempo lejos de la radiación y ordena hacer la prueba de fertilidad. Sin embargo, tras hacerla, Blake resulta negativa. Tucker pide continuar. Blake encuentra una medusa. Procede a tomar una muestra, sin embargo esta la pica. Tucker pide tener cuidado. Además pide regresar a la nave ya que una tormenta se acerca. Blake se apresura, sin embargo una densa neblina aparece. Blake informa haber perdido visibilidad. Tucker pide esperar. Sale y dispara una bengala. Blake agradece. Menciona ir en camino. Algunos ruidos extraños del exterior le dan mala espina. Tucker regresa dentro de la nave y la asegura. Al ver por la ventana se percata de la presencia de alguien afuera. Pensando que se trata de ella, menciona haber llegado muy rápido. Blake, por otro lado, menciona estar a 2 kilómetros de su posición. Pregunta qué sucede. Tucker informa ver a alguien más afuera. Un hombre abre la escotilla y... Blake se apresura, toma su arma y se prepara. Sin embargo, al llegar la nave ha desaparecido. Blake revisa a su alrededor percatándose de la presencia de algunas personas que arrastran la nave. Sin embargo, alguien por detrás llega y... Ambos despiertan atrapados. Al ver a Tucker herido pide esperar, tratará de pedir ayuda. Blake trepa por las paredes y pide a las personas ayuda, no obstante la derriban. Blake cuenta a Tucker ver algo fascinante. Se trata de niños jugando. Alguien abre la escotilla y arroja una cuerda. Blake sube encontrándose con una pequeña civilización. Las personas al verla la llevan hasta un hombre herido a quien piden ayudar. Blake pide su equipo médico. Pregunta si pueden entenderla. Una mujer se aproxima y pregunta dónde está. Blake menciona estar en la nave. La mujer la lleva hasta la nave. Al abrir la escotilla, Blake encuentra su equipo. Sin embargo, algo en la consola llama su atención. La nativa molesta la saca de la nave y le entrega su equipo médico. Blake regresa con el hombre. Trata de aplicar anestesia, sin embargo la mujer se lo impide. Blake pide sujetarlo entonces. La mujer molesta lo somete. Blake cura la herida mientras la comunidad la observa fascinada. Al regresar con Tucker cuenta la noticia. Hay vida. Se trata de una comunidad con niños y bebés. Si puede ganarse su confianza podrá regresar por más medicina para él. Tucker por otro lado está agonizando. Ordena encontrar el Ulises 1 y a sus tripulantes. Blake pide esperar ya que es su compañero de reproducción. Tucker pide acatar la orden. Toma la píldora que yace en su placa y se autotermina. Una joven Blake recibe un regalo de su padre. Pregunta qué es. Su padre le muestra. Se tratan de fósforos. Su padre le entregó alguno y ahora él se los entrega a su hija. Blake observa temerosa. El hombre pide no temer. Cada vez que la segunda luna pase por Cygnus, debe encender uno donde sea que esté. Su padre hará lo mismo y antes de que el fósforo se acabe estarán juntos de nuevo. Blake pide a su padre no dejarla. El hombre pide recordar lo que Kepler siempre les enseñó. No deben ser egoístas y no deben dejarse llevar por sus emociones. Deben hacerlo por el bien común. Blake regresa, repitiendo hacerlo por el bien común. Blake guarda los fósforos y toma todo lo que puede del equipo de Tucker. Sin embargo, el lugar comienza a llenarse de agua. Blake sube y pide ayuda. Un hombre aparece y abre la escotilla. El nivel del mar comienza a subir. El hombre la lleva y la ata en una embarcación. Blake observa cómo sacan a Tucker y más tarde hacen un funeral.
La llamaban Madre Tierra. Estaba lo suficientemente cerca del sol como para tener aire, agua y fuego. Solía tener bosques tropicales, árboles gigantes que respiraban por los humanos. Blake pregunta por qué no pudieron quedarse en aquel lugar. Su padre explica ser inhabitable. Sin embargo, tiene una pequeña planta. Blake pregunta si algún día crecerá grande y fuerte. El hombre responde no. Es un árbol, pero no cuenta con las condiciones adecuadas, pero tal vez deba llevarla a su viaje. Blake pregunta si ha recibido una señal. El hombre cuenta haber dejado varias estaciones meteorológicas alrededor del planeta, y para su sorpresa una de ellas, de nombre Henderson, ha recibido algunas señales. Menciona haber encontrado un área de regeneración bastante alejada de cualquier civilización. Eso es bueno, ya que la humanidad fue quien terminó con la vida en el planeta. El hombre pide tener esperanza a Blake. Promete que si lo que encuentre sea positivo, mandará una nave especial para ir a buscarla. Tiempo después, el Ulises 1 despegó. Al despertar, la comunidad la toma y la regresa dentro de aquel agujero. Blake pide agua, sin embargo la ignoran. Poco después, algunos niños se aproximan y le muestran un estuche rojo. Blake pide devolverlo, no obstante la ignoran de nuevo. Una de las pequeñas entrega un cilindro metálico. Blake agradece, pregunta si puede entenderla. Sin embargo, la joven usa un lenguaje extraño. Blake deduce que pregunta de dónde proviene. Blake explica vivir en un planeta llamado Kepler 209. Este se encuentra a una distancia considerable de la Tierra. La pequeña se presenta como Mayla. Blake se presenta. Además pide conseguir aquel estuche rojo. Poco después, Blake esperaba. Sin embargo, alguien abre la escotilla. De esta, 3 pequeños descienden. Una mujer entrega a su bebé y pide guardar silencio. Blake sube para ver qué sucede. En el lugar, un grupo de hombres se arremeten contra todos. Un hombre se aproxima y descubre la coladera. Sin embargo, no hay nada debajo. Blake logra ocultarse además de las pequeñas. Al regresar abajo, las pequeñas entregan el bebé. Piden abrazarlo para que deje de llorar. Poco después, el caos cesa. Aquella mujer abre la escotilla y arroja una cuerda. Al salir, la mujer busca desesperadamente a Mayla. Al ver que han terminado con algunas personas en el lugar, la mujer pide a las pequeñas esperar con Blake. Se despide y toma rumbo con los invasores. Blake toma algunas provisiones y va tras ella. Pregunta quiénes son sin recibir respuesta. Pregunta si Mayla es su hija. Para su sorpresa, la mujer responde sí. Pregunta por qué la sigue. Blake responde querer ayudarla. La mujer molesta menciona ser por otra razón, ya que quiere recuperar sus cosas. Ruidos a la distancia las alertan. Al ir a revisar, se tratan de aquellas personas. Al ver a Mayla, la mujer saca la bengala. Blake pide lanzarla al aire para distraerlos. La mujer hace caso omiso, así que la somete. Blake aprovecha la distracción de los hombres y acude por la pequeña. Blake llega a la embarcación. Trata de buscar a Mayla. Sin embargo, al ver su estuche rojo, acude por él. Los hombres regresan a la embarcación y, sin más por hacer, Blake entra con las personas capturadas. Los hombres continúan con su camino hasta llegar a una embarcación más grande. Las personas caminan por los pasillos de la gran embarcación. Un hombre pide formarse y comienza a separarlos. A algunos los envía para trabajo, mientras que Mayla es enviada a la parte superior. El hombre revisa las cosas que encontró en aquella comunidad. Al ver el arma de Blake, pregunta de quién es. Nadie responde, así que el hombre revisa cuidadosamente. Blake llama su atención, y al ver que cuenta con un par de placas, la lleva al camarote. El hombre pide esperar. Un pequeño menciona no pertenecer al planeta. Pregunta si es un astronauta. Un hombre aparece y responde serlo. El hombre se presenta como Gibson. Blake se presenta. Cuenta venir de Kepler 209. Gibson la recuerda cuando tan solo era una niña. Lamenta no tener una bienvenida más cálida. Pregunta si ya se contactó con Kepler. Blake responde no, ya que las personas con las que se encontró dañaron la cápsula. Gibson lamenta el incidente. Las personas del lugar no son muy amistosas. Blake responde aún contar con el biómetro. Está especializado en fertilidad. Gibson pregunta si puede transmitir. Blake responde no poder hacerlo por sí solo. Sin embargo, si puede conectarlo al Ulises 1, podría hacerlo. Gibson, por otro lado, cuenta que el Ulises 1 fue destruido. Blake pregunta por su padre. Gibson le muestra un par de fotografías. Menciona que la gente de Kepler tiene una gran deuda con él. Blake pregunta qué pasó. Gibson relata que poco después de haber enviado su último informe encontraron sobrevivientes. Los llamaron lodosos. Ambos estaban sorprendidos. Su padre en particular era muy bueno con ellos. Estaban esperando la siguiente ventana de comunicación para enviar el siguiente informe. Sin embargo, las personas se rebelaron y terminaron con su padre. Gibson, por otro lado, escapó y trató de defenderse. Encontró algunas armas en un barco. Sin embargo, la munición está por agotarse. El pequeño irrumpe en la sala. Entrega un transbordador de papel. Gibson pide al pequeño Neil salir.
Blake pregunta si es su hijo. Gibson responde haberlo adoptado. Gibson pregunta cuál es la situación de Kepler. Blake menciona estar empeorando, ya que toda la teoría reproductiva fracasó. Gibson pide darse prisa. La teoría de su padre debe funcionar para preservar la supervivencia de los humanos. Gibson le muestra el recinto. Debido a que las mareas suben constantemente, decidieron crear un muro para frenar la marea. De esta manera el mar no los afectaría. Además cuenta con algunas turbinas para generar energía. Sin embargo, la rebelión los detuvo. Gibson pregunta si ha notado que ninguno de los lodosos sobrepasa los 30 años. Eso se debe a las condiciones en las que viven. Ellos deben cuidar de las nuevas generaciones. Palin irrumpe en la sala. Menciona estar listo el camarote. Gibson la lleva. Pide ponerse cómoda. Está muy contento de que ahora esté con ellos. Blake agradece. La pequeña Blake cuenta de qué está hecho el fuego. Su padre la felicita. Pide imaginar el momento en el que el humano pudo controlar el fuego. De repente pudieron controlar todos los elementos. Al día siguiente, tras una ducha, Blake se percata que ya es fértil. Palin irrumpe en el camarote. Le ha traído ropa limpia. Blake agradece y ambos intercambian miradas. Más tarde Blake es llevada con un grupo de niños. Gibson pide mostrar lo aprendido. Los pequeños cantan una canción sobre Kepler. Terminan mencionando por el bien común. Al lugar llega Mayla. Los pequeños hacen varias preguntas sobre Kepler. Blake explica vivir en enormes domos gigantes. Además, cuando salen del planeta, necesitan acostumbrarse para respirar. Poco después, Gibson agradece su presencia. Más tarde Blake acude con Neil. Pregunta por qué no está en la escuela con los demás. Neil responde recibir clases privadas. Neil pregunta si sabe matemáticas. Blake pide poner la prueba. Neil pregunta algunas operaciones básicas. Blake responde correctamente a cada una, ayudándolo de esta forma con su tarea. Neil pregunta si quiere ver un secreto. Blake pide mostrarle. Se trata del árbol de su padre. Blake pregunta quién se lo dio. Neil responde Cristóbal Colón. Este vive en un camarote oculto en el barco. Blake pide mostrarle. Neil, por el contrario, no tiene permiso de ir a ese lugar. Blake toma un plano del barco y busca aquella habitación. Descendiendo por el lugar encuentra una habitación oculta. En esta yace su padre. Gibson lamenta haberle mentido. Explica que aquella rebelión la inició su padre. Blake menciona ser mentira. Gibson responde ser verdad. Su padre se enamoró de una mujer lodosa y olvidó de qué lado estaba. Blake pide abrir la puerta. Gibson acepta y ambos tienen un reencuentro memorable. Blake pregunta si es verdad que se rebeló. El hombre ni se inmuta. Blake pregunta por qué. Pregunta si olvidó todo lo que aprendió en Kepler. Gracias a él está en la Tierra. Siempre soñó con volver a reencontrarse con él. El hombre menciona estar mal. Kepler nunca debió regresar a la Tierra. Pregunta si no puede verlo. Sin embargo, Blake, molesta y confundida, deja la sala. Gibson lamenta haberle mostrado a su padre. Blake pregunta si aquella estación funciona. Gibson responde estar intacta. Blake pide usar el biómetro y mandar la señal a Kepler. Gibson pregunta para qué, ya que no es segura la reproducción. Blake cuenta haber recuperado su fertilidad. Gibson responde enviar a Palin. Más tarde festejan. Gibson pide a Munay contar la historia de Neil. Munay cuenta estar embarazada. Una tarde la marea subió. Perdida, su destino era inminente. Sin embargo, Gibson la encontró. La ayudó con el parto y después los adoptó. Ambos forman parte ahora de su familia. Un hombre llega con un platillo. Gibson, molesto, pide a Neil usar los cubiertos como cualquier persona civilizada. Un apagón se da. Palin advierte que algunos lodosos se han infiltrado en la embarcación. Gibson pide a Munay y Neil resguardarse. Blake se encargará de revisar los pasillos. Sin embargo, Gibson ordena resguardarse en su camarote. Blake ignora la orden y revisa los pasillos. Caminando por el lugar se encuentra con aquella mujer. Esta toma a Blake y pide llevarla con Mayla. Blake la lleva con ella. No obstante, un lodoso aparece. Blake lo somete. El ruido de la pelea alerta a la tripulación, quienes rápidamente llegan al lugar. La mujer es sometida y arrestada. Sin embargo, advierte a Blake que aquellas personas solo se llevan a las niñas. Munay pide estar tranquila. Blake pregunta qué pasará con ella. Munay pide no hablar del tema. La luz regresa. Blake se percata de múltiples imágenes que hablan sobre la importancia de las mujeres para la fertilidad. Gibson llega, pregunta cómo se encuentra. Blake responde estar bien. Gibson lamenta el percance cometido por Narvik. Blake pregunta cómo sabe su nombre. Gibson menciona tratarse de una guardia que se rebeló contra ellos. Blake cuenta que solo busca a su hija. Ahora es hija de Kepler, responde Gibson. Blake pregunta por qué solo escogen a niñas. Gibson cuenta que en Kepler las mujeres tienen alrededor de 20 y 30 años. Sin embargo, para cuando lleguen a la Tierra tendrán entre 50 y 60. Para cuando su fertilidad se restablezca será tarde para ellas. Sin embargo, aquellas niñas no lo serán más para cuando Kepler arribe. Blake pregunta si esa es su misión. Gibson responde sí, todo es por el bien común. Blake menciona que la raza humana no los necesita para sobrevivir. Gibson expresa sonar como su padre. Sin embargo, si cuenta con una mejor idea, puede escucharla.
Al lugar llega Palin, quien ha encontrado el estuche rojo. Gibson lo felicita. Sin embargo, al abrirlo no se encuentra el biómetro. Gibson pregunta dónde está. Blake sugiere estar en el campamento. Neil llega pidiendo ver algo dentro de un estuche de los lodosos. Gibson molesto ordena callar, y a Blake junto a Palin ir a buscarlo al amanecer. Blake pregunta qué pasará con Narvik. Gibson responde ser ejecutada al amanecer. Pregunta si sigue con Kepler. Blake responde sí. Al irse, Gibson ordena a Palin vigilarla. Al ver a Neil pregunta qué es ese artefacto dentro del peluche. Sin embargo, Neil no lo sabe. En el camarote de Blake yace Mayla. Blake pide calma, tratará de llevarla con su madre. Al lugar llega Palin. Piensa revisar el lugar ya que una niña desapareció. Palin revisa el lugar sin encontrar nada. Al ver a Blake toma asiento. Menciona ser fantástico que puedan llevar vida dentro de ellas. Pide sentarse a su lado. Blake ni se inmuta. Palin se levanta, la toma y... Blake por otro lado trata de apartarlo, sin embargo un ruido en la ventilación lo alerta. Palin está por encontrar a Mayla. Blake toma la píldora, la coloca en su boca y besa a Palin, obligándolo de esta manera a tragarla. Palin, incapaz de hacer algo, se desploma. Blake pide acompañarla, la llevará con su madre. Ambas caminan hasta llegar a aquellos camarotes aislados. Blake envía a Mayla. El guardia pregunta qué hace en el lugar. Sin embargo, Blake llega por detrás y lo somete. Blake abre la puerta y lleva a Mayla con su madre. Pide a todos escapar. Al ver a Narvik da un arma y pide darse prisa. Los lodosos acuden por sus hijas y salen del lugar. Blake pide a su padre darse prisa. El hombre pregunta qué sucede, ya que Gibson nunca abandona la embarcación. Blake pregunta de dónde salió aquel juguete. El hombre cuenta tratarse de Neil, y es que envía regalos constantemente. Blake deduce que el biómetro estuvo todo el tiempo en la embarcación. El hombre pregunta qué es eso. Blake menciona tratarse de un recolector de material genético. Kepler necesita pruebas de que es seguro volver. Sin embargo, no hay nada en la Tierra. El hombre menciona que Neil es la prueba que necesita. Blake pregunta a qué se refiere. El hombre cuenta que todo lo que haya contado Gibson es mentira. Neil es un Kepler. Deben detenerlo. Blake debe detenerlo. Blake abraza a su padre ya que tenía razón. Blake se apresura. El hombre antes de irse menciona nunca haber encendido el último fósforo. Blake acude con los lodosos ayudándolos a escapar. Sin embargo, son superados en número. Más tarde llegan a una embarcación. El nivel del agua está subiendo. Blake acude a la estación donde Gibson trata de enviar la señal. Al ser descubierto pide dejar su arma. Terminará con Neil si no lo hace. Blake ni se inmuta. Gibson termina con Mooney y repite la amenaza. Al ser su hermano la suelta. Gibson envía la señal. Blake sin alternativa salta con él al mar. Bajo el agua pelean tratando de sobrevivir, sin embargo ambos perecen. Narvik llega, toma a Blake y la lleva a la superficie donde trata de regresarle a la vida. Por suerte Blake despierta, encontrando a su padre con la comunidad. Tiempo después Blake conversa con Neil. Blake entrega un regalo. Su padre se lo regaló cuando era pequeña, ahora el último le pertenece a él. Se trata del último fósforo. Neil pregunta si ellos vendrán. Blake no lo sabe pero espera que sí. Además espera que traigan árboles consigo. Más tarde la comunidad regresa al amanecer con aquellas jóvenes que dejaron en la aldea.